Buenas tardes. Presento al señor Rafael Cerro para que nos dé una breve conversación. Buenas tardes. Primero que nada, pues también, igual que la compañera Ana, les agradezco la invitación. Acá donde vivo yo en Villahermosa, pues la situación podemos decir que es diferente en cosas particulares, nada más que en lo general pues es lo mismo en todo el país. Es el abuso del gobierno, en este caso a través de la CFE. Y pues yo lo que les puedo compartir más que nada es la historia, porque allá ya tiene cerca de 20 años, más o menos desde 1995 que se inició esto de la resistencia civil. A pesar de eso, que son casi 20 años, casi no se conoce en todo el país, porque se ha ocultado durante este tiempo para que no se tome como ejemplo en otras partes del país y se vaya a seguir lo mismo. Ahí lo que sucedió, para quienes no han escuchado sobre esto, es que después de las elecciones para gobernador, donde participó Andrés Manuel López, que pues hubo un fraude ya como acostumbran hacerle a López Obrador, hubo pues muchas manifestaciones y después de todo eso que no se logró que se pudiera hacer respetar el voto del pueblo. El licenciado Andrés Manuel López llamó a la resistencia civil, con el fin de protestar contra esto, pero también con el fin de alguna forma hacer valer el derecho de los ciudadanos. Inicialmente se llamó a que no se pagara lo que es el predial, que no se pagaran algunos impuestos, el agua, y que no se pagara a CFE. Sin embargo, ya a través del tiempo, lo que la mayoría de la gente hizo fue dejar de pagar a CFE. Pero ahí la coyuntura, a diferencia, como decía la compañera, es que fue a nivel estatal y fue a nivel de pues una gran fuerza que había y que hay allá, gracias al licenciado López Obrador, de toda la población. Actualmente es cerca del 90% de los usuarios de la CFE en Tabasco que no pagan. Quiere decir que son un poco más de 400,000 usuarios que no pagan, solo el 10% sí paga a CFE en todo el estado. Nada más que hay diferencias, por ejemplo en Villahermosa, que es la capital, y en algunas comunidades, por ejemplo lo que es Tamulte de las Sabanas, es una comunidad principalmente de Chontalpa, que son personas originarias de ahí, Chontalpas. En esa comunidad están tan bien organizados y defienden tanto su derecho que ni siquiera pueden entrar los trabajadores de la CFE porque tienen miedo por lo que ha pasado antes. Y en estos 19 años más o menos, la CFE dice que en el estado de Tabasco el adeudo de todos los usuarios llega a cerca de 7,000 millones de pesos y que cada mes se acumulan 140 millones de adeudos por lo que no se paga. Esto quiere decir que si lo vemos así, es una presión inmensa para el gobierno. Pero ¿qué pasa? En Tabasco es el principal productor de petróleo de todo el país. Cerca, un poco más de la mitad de la producción de petróleo viene de Tabasco. Eso significa que no es nada los 140 millones de deuda que se juntan cada mes comparado con la producción que hay en Tabasco. Y esa es una de las razones principales por lo que la resistencia se ha seguido, porque siendo un estado tan rico, donde hay una riqueza enorme, además del petróleo, en la naturaleza hay agua, hay una gran potencial para producción del campo, agrícola, ganadero. Mucha gente, la mayoría de la gente en Tabasco, carece de los recursos más indispensables, como trabajo, cosas de ese tipo.
Y ahí hay algo muy curioso, ya que es cerca del 90% de la población de los usuarios que no pagan. Quiere decir que no es nada más seguidores de López Obrador, no son solo los periodistas o los de Morena, sino que es casi toda la población, y muchos del PRI, del PAN, y pues muchos que no están en ningún partido, pero también muchos empresarios que aprovechan esto para no pagar a CFE. Todo esto se lo platico nada más para que vean la magnitud de lo que es la resistencia en Tabasco, y que a pesar de eso mucha gente no lo conocemos o no lo conocíamos, porque el gobierno no le conviene que esto se conozca. Allá cuando se inició en aquel tiempo se pudo hacer un amparo contra el pago a CFE y se hizo todo el procedimiento. El PRD llevó ese procedimiento y apoyó a todos los usuarios que querían ampararse. Nada más que obviamente después de hacer todo el proceso el gobierno lo rechazó. Entonces ese amparo que se pidió no tiene ningún valor actualmente, y ahorita lo único que se hace es con el valor de cada persona, pero ese valor obviamente que al ser tantos usuarios, más de 400,000 personas, pues hace que el gobierno lo respete, porque ni puede meter a 400,000 personas a la cárcel, ni les puede embargar sus propiedades a 400,000. Y eso es lo principal ahí es la unión de toda la gente, de la mayoría de los tabasqueños, que están unidos en la resistencia civil. Y eso es lo que hay que buscar, más que nada, unirnos todos, independientemente de, digamos, la situación personal de cada quien, unirnos con ese objetivo principal, que va a ser el beneficio para todo México, para todos los mexicanos. Si hay alguna pregunta, pues otro comentario que me quieran hacer al respecto, pues aquí vamos a seguir. Muchas gracias.